dentro de los contextos de iglesia, que lamentablemente es muchísima. Así que somos una psicóloga cristiana un poco atípica dentro de nuestro contexto religioso. Así que, bueno, no sé si le damos al taller de inmediato, Rocío. Sí. ¿Sí? Ya. Ya, chicos y chicas, este igual es temazo, como escribió alguien por ahí en el chat. Creo que el tema de la pornografía es un tema transversal. En algún momento me vi discutiendo con altura de mira, obviamente, con unos pastores y pastoras hablando de que casi los cristianos no vemos pornografía y no hay adicción de eso en nuestro círculo, pero no es así. De hecho, yo creo que no existe alguien que no haya visto pornografía. Y creo que las estadísticas dicen que los hombres han visto más pornografía que las mujeres, o ven más pornografías que las mujeres. Y eso tiene que ver mucho por la forma de excitación cerebral que tiene el hombre y la mujer. El hombre es mucho más visual, por lo tanto, tiene más sentido que vea, que se excita a través de la visualización. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad yo soy bien honesta y la idea es que el taller sea lo más honesto posible. Obviamente tampoco la idea es exponer a nadie, pero partamos de la base de que todos algún momento en la vida, me imagino que deben ser muy pocos y si es que lo hay, no se han visto cruzados con este tema, ya sea en el colegio, con los amigos, qué sé yo. Ahora, contextualicémonos, entendiendo que todos estamos como en la misma, o estuvimos en la misma, o en la adolescencia, en la juventud, esta situación, esto es tema, porque en general socialmente hay un tabú súper heavy con la pornografía. Y si nosotros nos ponemos en el contexto cristiano, bueno, cristiano, católico, el que sea, aún más. Entonces finalmente se convierte como en esto prohibido, que nos dicen como que es prohibido y de repente los chicos se casan y es aceptado. Así, no, 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 y ahora sí, 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 sí. Entonces, quiero que entremos como en este contexto y la forma de taller que yo les voy a hacer hoy día, vamos a hablar a través de cómo nuestro cerebro se modifica con la adicción a la pornografía. Creo que es importante aprender, porque esto no vale solo decir así como dejar de hacerlo, ten voluntad y llora, llora, llora para que se quite. Acá hay un proceso interno que nosotros tenemos que hacer para poder ganarle a una adicción y para eso tenemos que reconocer y saber cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro frente a una adicción. Así que, démosle, ¿puedo compartir pantalla? Sí, creo que sí se puede. Ahí me dicen ustedes. ¿Ahí puede? ¿Aparece? Sí. Ya, déjenme. Estamos ahí, déjenme achicarlo a ustedes por aquí. Ya. Tu cerebro y el porno. Este va a ser un taller de enseñanza, no es muy largo, pero va a ser de full información y con una invitación final a que ustedes también, que son chicos y chicas que estudian, ¿cierto? También se abran a conocer este tema y a poder, por lo posible, leer un par de libros que también les voy a recomendar al final. Arriba dice, el cerebro se cambia a sí mismo. Bueno, vamos a quedar con esa frase hasta más o menos mitad del taller y final del taller, y ahí van a entender por qué se las mantuve ahí todo el tiempo. Y para empezar, hay que cumplir con ciertos factores para que algo sea llamado una adicción. Lo primero es un deseo o preocupación constante por tenerlo. Es decir, una de las primeras cosas que yo tengo que cumplir para decir que tengo una adicción a la pornografía o alguien pueda tener una adicción a la pornografía es un deseo constante de ver pornografía. Tengo una preocupación que durante el día tengo para que llegue ese momento donde yo puedo ver pornografía. Y esto se va a ver incrementado por el ambiente. Ustedes saben que el ambiente nos determina. Si yo vivo en un ambiente donde la pornografía, o no la pornografía, la sexualidad, por ejemplo, es súper satanizada, lo más probable es que cuando yo crezca tenga problemas sexuales porque interioricé esta forma de ver la sexualidad cuando pequeña. Por lo tanto, determina mucho el ambiente en el que ustedes han crecido para cómo yo voy a ver esta situación.
Lo otro que influye también bastante es cuánto tiempo llevo sin tener relaciones sexuales. Por ejemplo, para los que sí han tenido relaciones y de repente llevan mucho rato sin tenerlo, obviamente les puede dar ganas y eso también les puede provocar ansiedad, los puede llevar a ver pornografía. ¿Cómo se visualiza la sexualidad donde habito? La pornografía era normal, hablar de sexo era normal, hablar de, no sé, situaciones sexuales abiertamente en la casa, era tabú. ¿Cómo se visualiza la sexualidad y todo lo que eso conlleva en donde yo he habitado? Obviamente la ansiedad que había con respecto a este tema en el lugar donde crecí y les puse ahí la iglesia porque la iglesia igual determina harto el cómo ustedes vean la sexualidad y todo lo que la sexualidad conlleva, que también tiene relación con la pornografía. Ese sería como el primer factor que debe existir para que una persona pueda definirse o podamos decir que tiene adicción a la pornografía. El segundo punto sería la pérdida de control, es decir, yo dejo de hacer mis deberes, dejo de estudiar, no sé, se me pasan horas y horas viendo pornografía y me doy cuenta que empecé en la mañana y después miro por la ventana y está oscuro. O sea, ¿qué he dejado de hacer? Mi día se ha convertido en esperar ese momento para ver pornografía. Y lo tercero sería los efectos negativos que esto me ha provocado, que serían efectos negativos psicológicos, físicos, sociales y financieros, que los vamos a ver más en detalle adelante. Más adelante. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿No? Ya, le damos. Aquí es importante también que ustedes puedan aprender que hay algo que se llama el efecto Kulit. ¿Alguien ha escuchado hablar de ese efecto alguna vez? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no sé, hay una pareja que, no, un matrimonio, ponte tú, que está casado, qué sé yo, y los primeros años de matrimonio tienen full relaciones sexuales. O los primeros meses. Bueno, ya los 2 primeros años. Tienen full relaciones sexuales. Y de repente como que a uno le empiezan a bajar las ganas. Y después ya la persona que tiene al lado no te provoca lo mismo. Pero pasa el trabajo, qué sé yo, y conoces a alguien y ese alguien te vuelve a provocar esa cosita que te provocaba tu pareja en un principio. Esa búsqueda constante que tiene el ser humano de la novedad y que esa novedad a mí me provoca algo así como, me da cosas en la guata, se llama efecto Kulit, que a todos los hombres y mujeres nos ocurre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahí les puse un poco la definición, que significa el alto y continuo rendimiento sexual cuando aparece una nueva una nueva compañera o nuevo compañera. En la búsqueda de novedad. Quiero que se queden con el efecto Kulit porque tiene que ver también con la adicción a la pornografía. Si nosotros tomamos en cuenta el efecto Kulit, que es el efecto, ¿cierto?, que hace que después de un rato como que a mí se me quitan, como que mi amor por mi marido pasa de ser sexual a ser romántico nomás. Si tomamos eso en cuenta y además tomamos en cuenta que la dopamina, ustedes han escuchado hablar del cuarteto de la felicidad, la dopamina, la endorfina, la oxitocina, ya, bien. Una de esas es la dopamina. La dopamina es la que a mí me provoca satisfacción, me provoca placer. A los que les gusta el chocolate, cuando se comen un chocolate, eso que tú te comes un chocolate y es como que, así como que lo máximo en la vida, ya, eso es secreción de dopamina. Y cuando uno ve pornografía, cuando el ser humano ve pornografía, secreta dopamina. O sea, a mí me da cierta satisfacción el ver pornografía. Si nosotros tomamos en cuenta que si yo veo pornografía, secreto dopamina, y si veo más pornografía, secreto más dopamina, voy haciendo que mi cuerpo se vaya convirtiendo, o sea, se vaya poniendo tolerante a los efectos de la dopamina y por lo tanto necesito más estímulo para que mi cuerpo tenga más dopamina y así. Por lo tanto, mientras más veo pornografía, más dopamina secreto. Mientras más dopamina secreto, necesito un mayor estímulo para secretar más dopamina. Entonces, de esta forma voy acostumbrando a mi cerebro a mayores estímulos con el fin de adquirir más dopamina. Cuando yo como chocolate, bueno, a mí no me gusta mucho el chocolate, así que voy a dar un ejemplo desde donde estoy parada y a mí me gusta mucho el chacarero, el churrasco, yo soy de esas cosas. Entonces, para los que les gusta el chocolate, tomen el ejemplo con el chocolate. Cuando yo me tomo un chacarero que venden acá cerca de un negocio, que es de este porte,
Hoy lo partimos en 4 así, entre mi esposo y mi hija lo comemos. Pero cuando yo veo ese chacarero, yo digo, ese chacarero yo me lo puedo comer sola. Y empiezo y podría llegar a comérmelo sola, pero hay un limitador biológico en el ser humano que hace que yo me sacie y en un momento diga, oh, no puedo más. Me lo comería todo, pero no puedo más. A los que les gusta el chocolate, tienen la barra, ¿cierto? Se comen un pedacito, la barra completa, pero llega un momento donde el cuerpo le dice, ya, creo que 2 barras hoy día, suficiente. Así como que ya se te repite el chocolate. Existe este limitador biológico, pero en el momento en que yo estoy viendo pornografía, no tengo el limitador biológico. Por lo tanto, esto empieza y puede no parar. Si consideramos que no tenemos limitador biológico y si lo unimos con el efecto Coolidge, tenemos la adicción a la pornografía. Todos podemos ser adictos a la pornografía, porque ninguno de ustedes tiene un limitador biológico para dejar de ver pornografía. Y el efecto Coolidge, nadie se escapa del efecto Coolidge. Eso es real y nos pasa a todos. Hay otras formas que, bueno, eso sería para otro taller, ¿cierto? Como mantener viva la llama en el pololeo, como mantener viva la llama en el matrimonio, pero eso es para otro taller. Basándonos en que no tenemos limitador biológico y el efecto Coolidge, tenemos la adicción a la pornografía, de las cuales cualquiera puede ser susceptible a tenerla, sobre todo en la juventud. ¿Quedó clara esa parte, chiquillos, chiquillas? Hablamos de los efectos negativos cuando les dije antes que se cumplían 3 factores para que podamos señalar que tenemos una adicción a la pornografía, y ahora vamos a hablar un poco de los efectos negativos como más detalladamente. Tenemos cuáles son los efectos negativos que podemos tener cuando tenemos adicción a la pornografía. La eyaculación precoz, ¿cierto? ¿Por qué? Esto también sería para otro taller, pero vamos a tratar de hacerlo resumidamente. ¿Por qué la eyaculación precoz? Porque cuando yo veo pornografía y me masturbo viendo pornografía, el fin solamente es la eyaculación o el orgasmo. Entonces, cuando yo tengo una relación sexual, hago esta carrera igual como si me estuviera masturbando. El fin es el orgasmo o la eyaculación. No, el fin no es como vivir el proceso con mi pareja, no. Mi cuerpo se acostumbra a que yo empiezo para terminar. Por lo tanto, es sumamente corto el tiempo de la relación sexual. Ese es uno de los motivos de la eyaculación precoz. Y la disfunción eréctil, que es el no poder lograr la erección. Aquí no lo puse, pero en las mujeres problemas para llegar al orgasmo y bueno, una serie de cosas que también darían para otro taller. Además, otro de los efectos negativos sería la alteración en el circuito de recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo veo pornografía, secreto dopamina. Esta dopamina es la sensación de que yo voy a disfrutar algo. Cuando yo me voy a comer un chocolate, por ejemplo, y lo estoy abriendo y suena el papelito, qué sé yo estoy secretando dopamina porque sé que el papel se va a abrir, me voy a comer el chocolate y va a ser bacán. Cuando a mí me traen mi chacarero gigante y yo lo abro porque viene así envueltito para que esté calentito, yo lo abro y digo así como, oh, qué bacán. Ahí yo estoy full secretando dopamina porque tengo una expectativa de lo que va a ocurrir. Y cuando yo me como el chacarero o cuando ustedes se comen el chocolate, siento la satisfacción, viene el saciador y paro. En el caso de la pornografía, como no tengo un saciador, no paro. Entonces estoy constantemente esperando la recompensa. Es como, voy a pasarlo súper bien. Sí, estoy viendo pornografía y lo voy a pasar súper bien. Y puede pasar horas. La alteración del circuito de recompensa cerebral no para. Y así es como la gente pasa horas mirando pornografía. ¿Qué me provoca eso? En la alteración del circuito de recompensa. Depresión, porque obviamente no llega nunca la recompensa o no llega como yo la esperaba. Procrastinación, dejo de hacer las cosas que tengo que hacer por estar como en esa. Desgano y todo lo que sea asociado como a que me da lata, me da lata, no se cumplió lo que yo quería, no fue suficiente, necesito más. Desde el punto de vista social, también es un efecto negativo, ¿cierto? Porque el porno no es real. A los que han investigado un poco más este tema, hay unas entrevistas que se le han hecho a mujeres, actrices de pornografía, actores de pornografía, y hablan mucho de la laceración en la vagina, de problemas con la irrigación sanguínea,
de un montón de cosas que en realidad no debieran ser parte de una vida sexual sana. Entonces, desde ahí sabemos que la pornografía no es real. Para lo que han visto, pornografía es una película donde pequeñas, acá son tantos temas chiquillos que se me vienen tantas cosas a la cabeza para explicarle, pero voy a tratar de ser precisa y concisa. Vayan anotando si tienen dudas, ¿ya? Porque el taller no es muy largo y quiero abrir el tema para las preguntas. Cuando uno dice que el porno no es real, en una película porno, que debo decir, chiquillos, chiquillas, que yo he visto, ¿ya? Perdónenme, pero sí he visto a modo de estudio, etcétera. A los que las conocen, generalmente ocurre que el hombre toca a la mujer así como un hombro o un pelo y la mujer está lista y lo pasa súper bien y es todo magnífico. Ya, eso en la realidad no es así. Por ejemplo, y esto no lo puse acá en la diapo, la mujer, para que una mujer se excite, necesita que un órgano que tenemos dentro de nuestro cerebro, que se llama la amígdala, que está dentro de nuestro sistema límbico, casi se desactive. ¿Qué es la amígdala? La amígdala es el centinela de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que la amígdala controla mis emociones, mi rabia, mi excitación, mi pena, qué sé yo. Entonces, mi tristeza, entonces cuando en el preludio está el hombre y la mujer van a tener relaciones sexuales, están como en la previa, se debe lograr que la mujer desactive la amígdala o esté sumamente así como disminuida para que nada la distraiga y pueda enfocarse en el acto. Así la mujer logra la relación sexual y finalmente el orgasmo. Eso en la película pornográfica no ocurre, porque es todo así. O sea, prácticamente no hay preparación y vamos teniendo relaciones sexuales y todas la están pasando súper bien. Tengan en cuenta que si la mujer se excita así, el hombre se excita de una forma totalmente distinta, porque el hombre se excita a través de la visualización. Con amígdala, sin amígdala, activada o desactivada, el hombre puede tener relaciones igual. Por lo tanto, el proceso de excitación es muy diferente y en las películas pornográficas no aparece eso. Si nosotros tomamos en cuenta que, como le expliqué muy resumidamente, cómo se provoca la excitación en el hombre y la mujer, ¿qué pasa si dos niños pequeños de 8 años, que es el promedio de cuando se empieza a ver pornografía, ven una película porno, creen que la pornografía es totalmente distinta a cómo se vive y a cómo es nuestro cerebro? Cuando somos adultos y vemos películas pornográficas, nuestros estándares sexuales cambian, porque nos damos cuenta que no somos esa mujer flexible que aparece ahí, ni el hombre es ese caballo desbocado que aparece en la película. O sea, hay un tema de estándares sexuales muy distorsionado. ¿Qué puse abajo? Es que justo los tengo ustedes acá abajito. Dice, clasificamos lo que nos gusta por los altos índices de dopamina que nos provoca. ¿Se acuerdan que hablamos delante que a medida que yo veo pornografía, secreto dopamina y secreto más dopamina, por lo tanto necesito más pornografía, mayor estímulo para secretar más dopamina, y esto no para y puede ser eterno? ¿Por qué? Porque no tenemos saciador como en las otras cosas, que es la comida, es el deporte. A mí me gusta mucho jugar fútbol, pero después igual me canso y después ya no puedo jugar más, por mucho que me guste. Acá no tengo el saciador. Entonces, ¿qué entiendo yo? ¿Qué entiende mi cerebro? Que esto me es bueno, que esto puede mover mi vida porque los altos índices de dopamina que me provocan me hacen creer que es bueno para mí. ¿Se entiende? Acá dice, la adicción considerando cómo se produce la adicción o qué pasa en nuestra cabeza en la adicción a la pornografía, debemos tomar en cuenta que no genera satisfacción como tal, crea expectativas. ¿Por qué? Porque estamos en la búsqueda constante de novedad. O sea, es como esto de que voy por más. Expectativa de recompensa, búsqueda de novedad. Es lo que ya hemos conversado. Acá hay algo bien importante, chiquillos, chiquillas. Nosotros tenemos ya la dopamina, nosotros vemos pornografía y secretamos dopamina. Mientras más dopamina secretamos, nuestro cerebro va a secretar una molécula que es la delta-fos, que esa molécula realiza cambios en mi cerebro. Realiza cambios en el circuito de recompensa del cerebro, por lo tanto, hace cambios en mi cerebro.
Es decir, un adicto tiene el cerebro distinto a un no adicto. A medida que yo más pornografía veo, me vuelvo adicta y al momento que empiezo a secretar en muchas cantidades la molécula, esta molécula, la delta Fos, cambio mi cerebro. Eso es lo más importante bueno, todo es importante, pero esto es lo más determinante, porque cerebralmente estamos con personas que son distintas. Por eso es tan difícil cuando a mí me ha tocado atender chicos y chicas cristianas que tienen adicción a la pornografía. Y por eso los líderes, los pastores, nuestra gente que nos ayuda, ¿cierto? Nuestros guías espirituales quedan cortos porque estas cosas no las saben. Si yo sé que cerebralmente tú cambiaste, ustedes cambiaron, la forma de hacer el proceso a la inversa no es fácil. Lo bueno, que como dice arriba, no es imposible, porque el cerebro se cambia a sí mismo. Acá les puse un ejemplo, puse abajo ejemplo, violaciones, puse hostal, aberraciones sexuales. ¿Alguien vio la película Hostal? Ya, no la vean, porque es súper heavy, pero yo la vi para poder explicárselo. Hostal es una película que habla de unos chicos que van de viaje a Europa, a los Países Bajos, y los toman como que los secuestran. Y después personas pagan para torturar a estas personas secuestradas. Y los subas, hoy les estoy contando la película, pero no la vean porque no es muy buena, pero necesito para que lo puedan entender. Los subastan, por ejemplo, yo voy a los Países Bajos, qué sé yo, y ahí me secuestran y después me subastan con mucha gente que tiene dinero para poder pagar por mí, así como tenemos a Brenda, psicóloga chilena, ¿cuánto da por ella? Tal cantidad de plata. Entonces me entregan a la persona que me ganó en la subasta y esa persona puede hacer lo que sea conmigo. O sea, me puede cortar en pedacitos, un montón de lo que sea, matar, lo que sea, porque pagó por eso. En esa película hay una escena donde, bueno, uno de los tipos logra arrancar y habla con uno de los tipos que ganó una subasta con una persona. Y él le dice, el diálogo es lo que hay, esto queda muy, muy ejemplificado. El tipo le dice, ¿por qué haces esto? Así como, ¿por qué? Y el tipo le comenta, yo he probado tantas cosas, he hecho tanto que como que ya nada me satisface. Entonces yo voy por más, voy por más, voy por más. ¿Y qué es lo máximo que hoy día me provoca esta adrenalina o esta cosa rica, este exceso de dopamina? Sería en este caso torturar a alguien, porque ya pasé por todo lo demás e hice que fui secretando dopamina, ¿cierto? Mi cambio, mi circuito cerebral empezaron a cambiar y me fui haciendo cada vez más tolerante a cosas. Entonces tuve que empezar a hacer una escalada para llegar a cosas que me satisfagan. En el caso, por ejemplo, de los violadores, los pedófilos, si ustedes se acuerdan de antes, estábamos, o no, para atrás. Ah, no, pero ya no le digo. Freud, una de las cosas que dice es que nosotros nos formamos con nuestras experiencias previas, es decir, nuestras experiencias de infancia. Si yo en mi infancia fui violada, fui abusada o alguien fue abusado o violado o estuvo, no sé, con papás con temas sexuales, qué sé yo, y yo no he recibido tratamiento o nadie me ha ayudado o me ha dirigido como corresponde, como yo me formo con mis primeras experiencias, es muy probable que al crecer yo busque lo que yo tuve en la infancia. Y ahí es donde de repente tenemos, en muchos casos, por ejemplo, a los pedófilos, a los violadores o a aquellas personas que gustan de aberraciones sexuales. ¿Cómo superar entonces la adicción a la pornografía considerando todo lo que hemos hablado anteriormente? Bueno, debemos señalar que el cerebro es plástico, tiene plasticidad. Hay un psiquiatra, ¿cómo se llama? Deutsch, de apellido. Norman Deutsch, es un psiquiatra, un psicoanalista, y él hizo grandes descubrimientos a través de la neuroplasticidad, donde dice que efectivamente nosotros podemos constantemente hacer cambios en nuestro cerebro. Por lo tanto, lo que hablamos anteriormente, con mucha fuerza de voluntad, con ayuda terapéutica, con ayuda espiritual, podemos hacer la vuelta. Podemos reformar nuestro sistema de recompensa. Es decir, después ya
Una vez que empezamos en este proceso de poder combatir esta adicción que tenemos, podemos volver a necesitar bajos índices de dopamina para sentirnos satisfechos. Pavlov logró desacondicionar a su perro. Todos hablan del perro de Pavlov y que es cierto, Pavlov condicionó a su perro para que vaciara solamente cuando escuchaba la campana, pero bueno, no se dice mucho, pero Pavlov logró lo contrario. Después de condicionarlo, lo desacondicionó. Y eso nosotros también lo podemos hacer con nuestra cabeza. Podemos desacondicionarnos a distintas situaciones. Hacemos como un reinicio de nuestro cerebro. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener mayor autocontrol, mayor voluntad, vamos a tener estabilidad del córtex. ¿Por qué? Porque cuando la dopamina hace que yo genere esta molécula, la delfos, que hace cambios en mi cerebro, también hace cambios en la corteza frontal, en el lóbulo frontal, perdón. ¿Y saben ustedes cuál es el lóbulo frontal? El lóbulo del razonamiento. Es el lóbulo que me dice, Brenda, no hables más cosas porque si no los chiquillos se van a enojar, o no hagas tal situación porque puedes armar polémica, o mejor cállate acá porque te pueden quemar. Por ejemplo, o sea, es la que a mí me hace decir qué es lo bueno y qué es lo malo según lo que yo estoy mirando. Como mi cerebro se modifica con la adicción, yo pierdo ese control de mi lóbulo frontal, por lo tanto, no tengo control de impulso. No tengo autocontrol, tengo problemas de voluntad. Mejor estado físico y enérgico. Si yo hago este proceso como de cambiar mi cerebro y armar nuevos circuitos, ¿cierto? Voy a tener mayor estabilidad del córtex, obviamente porque va a volver a su normalidad. Mejor estado físico y enérgico y mejor concentración. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Que 8 años en promedio es la primera visualización de pornografía. En los 14 años en general ya está generalizada. En la niñez se interiorizan las experiencias, es lo que les explicaba antes, es lo que señala Freud. Busca aquello con lo que se crió. Es importante que nosotros, ustedes me imagino que ahí deben haber hartos líderes de niños, de adolescentes, qué sé yo, puedan tomar a los niños de pequeño, explicarles ciertas cosas. Porque si no se los explican ustedes, se lo va a explicar el compañero viendo una película porno. Obviamente hay que tener ojo en cómo uno entrega la información debe ser entregada según la edad, pero estas cosas se deben conversar. Y ya finalizando, ¿qué ocurre? Así como en resumen. Ahí. Tenemos una sensibilización. ¿Qué significa? Que estamos casi como el perro de Pavlov. Es decir, cuando uno está en la adicción, tan solo el hecho de escuchar, no sé, mi mamá se fue a la pega, chao, me fui, cerró la puerta, ¡pah! Y es casi el perro Pavlov, empiezo a babear, porque sé que es el momento para hacerlo. Existe una sensibilización, hay cosas que me van a gatillar, el querer tener la adicción o el querer ver pornografía. A la vez también hay una desensibilización. Bien. Ahí se le abrió el micrófono a alguien. Hay una... Hola. Ahí, ya. También hay una desensibilización. El contenido genera menos dopamina, por lo tanto necesito más contenido y más intenso para generar dopamina. Hay una desensibilización desde ahí y una sensibilización a que casi me convierto como el perrito de Pavlov. Disfuncionalidad en el córtex prefrontal, poco control de impulsos, falta de razonamiento, que tiene relación con lo que hablamos anteriormente, que finalmente mi cerebro es totalmente modificado. Mal funcionamiento de nuestro sistema de estrés, el que toma el control del córtex, que sería el lóbulo frontal, disminución del autocontrol, ansiedad y cansancio. Hay 2 libros, chiquillos, que yo lo he buscado, pero no están traducidos al castellano, así que yo me baso como en publicaciones, porque algo sé de inglés, pero no como para leer un libro. Entonces, estos 2 libros, Your Brain on Porn, es Tu cerebro en el porno, ya habla todo esto que yo le he comentado con mucho detalle, y el otro, que es de Norman Deutsch, que habla de la plasticidad cerebral.
Si nosotros, con todo lo que hemos conversado, chiquillos, yo creo que nadie es libre de ser adicto a la pornografía, porque vivimos en una sociedad donde la sexualidad se ha satanizado, por lo tanto, llega un momento en que es como lo prohibido, en la adolescencia lo prohibido es lo que más llama la atención. Entonces, claro, cuando llega el momento de tener la oportunidad de ver una película porno o hablar de sexualidad, ¡pah! Todos queremos. ¿Por qué? Porque hemos tenido tan poca información que nos volvemos medio loquitos con estas cosas. Pero si sabemos que el exceso de ciertos factores puede provocar una adicción que va a modificar mi cerebro y me va a hacer cosas que yo no quiero hacer, a lo mejor me va a hacer perder relaciones, me va a afectar mi vida espiritual, porque la carga y la culpa que siente un adicto de la pornografía es gigante, sobre todo si es cristiano, pero tengo la posibilidad, gracias a Dios bendito que tenemos una plasticidad cerebral y puedo hacer cambios, hagámoslo. La información está, solamente tenemos que ponernos las pilas. Chiquillos, chiquillas, abro las preguntas. Creo que más que una pregunta es como una acotación a todo lo último que dijo. Me quedo con lo último de que nosotros estamos muy acostumbrados a que la sexualidad se satanizó tanto a nuestra edad que a nosotros siempre nos dijeron que el sexo era malo y que todas estas cosas eran realmente malas. A mí me pasó que yo sí empecé a ver pornografía muy chica. A los 16 años me enviaron un video porno, ni siquiera fue que yo lo quisiera ver, me lo enviaron por WhatsApp. Y yo dije, ¿qué onda esto? Y miré el link y me salí porque me di cuenta que era porno. Pero siempre en mi mente estuvo como esto es malo, esto es malo, esto es malo, hasta que un día entendí de que el sexo no es malo, sino que es santo y no es para el momento preciso de nuestra edad, sino que es para más adelante. Y eso igual me hizo como un poco alejarme de eso, a pesar de que todavía lucho con ver o no ver, pero ya me he logrado alejar casi en un 90% de poder ver esta clase de contenido, porque obviamente hace mal para la cabeza, realmente daña mucho una relación sentimental y daña mucho nuestro cuerpo, nuestra mente, daña todo. En el fondo, ni siquiera solamente es como dentro de una relación sentimental, sino que también la relación con las demás personas, o así lo he vivido yo, entonces yo como que he tendido a alejarme mucho de muchas personas por lo mismo. Y que ha sido una situación que igual el escuchar todas estas cosas igual sirve bastante como para decir, se puede volver atrás, se puede como en cierto modo reformar el cerebro otra vez. Igual para el trabajo con niños es importante saber toda esta clase de cosas porque los chicos ahora son más curiosos que uno hace un par de años atrás. Ellos a más temprana edad saben muchas más cosas de las que uno quisiera que supieran y no Y se enteran de la tienen la manera. información ahí, a mano. Exacto, tienen todo un clic de distancia, entonces realmente es importante que nosotros, los que trabajamos con niños o trabajamos con adolescentes, aprendamos sobre esto para nosotros tener la información y bajarla de mejor manera y que los chicos no tengan que estar aprendiendo todo con porno. Súper. Tenemos unas preguntas en el chat. Daniel Cubillos pregunta, ¿entonces sería recomendable fomentar la educación sexual dentro de la misma iglesia, ya que muchos se educan sexualmente a través de la pornografía? Por supuesto que sí. O sea, yo creo que es una responsabilidad eclesial el tema de la educación sexual. ¿Por qué? Porque la iglesia, de repente me da como cosita ser tan directa, chiquillos, pero bueno, la iglesia prohíbe cosas, ya sea porque la Biblia lo señala. No quiero entrar, porque no soy teóloga, no quiero entrar en esos detalles, pero la iglesia te prohíbe cosas. Y si yo te prohíbo, te debo educar. O sea, no basta con que yo te diga no porque no, como decía mi mamá. ¿Por qué no, mamá? Porque no, porque soy tu mamá y porque no. No, eso no basta ahora. Si yo prohíbo, educo. Si está bien, está bien, está bien decir, la sexualidad no es para los 14 años, o sea, las relaciones sexuales no son para los 14 ni para los 16, disculpen que se los diga. ¿Por qué? Porque hay un tema de maduración cerebral, o sea, hay un fundamento detrás que no conocen. Si uno le explicara, así como yo le expliqué ahora a ustedes, chiquillos, el tema de cómo funciona nuestro cerebro, y le explicáramos al adolescente, mira cómo funciona tu cerebro, ta, 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 es muy distinto, y por eso yo te digo que no.
Por eso te digo que no es bueno. Es muy distinto y yo te digo no. ¿Por qué no? Porque no te va a ir al infierno. No, esa no es la forma. O sea, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Ojalá, no digo que del taller, pero ustedes que son una generación joven puedan implantar también esto. Porque si no lo hacemos nosotros, chiquillos, va a pasar igual. ¿Y cómo va a pasar? En TikTok aparecen cosas. O sea, en todas partes. Los chicos están, o sea, están bombardeados por cosas sexuales por todos los lugares. Entonces, si no lo hacemos nosotros como comunidad, lo va a hacer de otra forma. La escuela lo va a hacer de otra forma. El grupo de amigos lo va a hacer de otra forma, que sea. ¿Y de dónde está parado? ¿Y de dónde está parado el que me está enseñando? ¿Fue abusado? Entonces, ¿cómo me va a enseñar un abusador? ¿Cómo me va a enseñar a alguien que, no sé, vivió la sexualidad super light desde chico? ¿Me va a dar una buena enseñanza? Entonces yo de verdad siento que pero tenemos una deuda gigante con estos temas dentro de nuestras congregaciones. La segunda pregunta es, ¿cuánto es el promedio de tiempo en el cual una persona logra salir de la adicción a la pornografía? Cuando yo me hago consciente, porque una cosa es que uno lo diga y otra cosa es que yo me haga consciente, que yo diga así como realmente yo tengo un problema. Todas las terapias se basan en el reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no hay terapia. Porque yo no me puedo hacer cargo de que tú reconozcas. Es tu pega reconocer que te estás equivocando. Si hay reconocimiento, ¿qué dicen los estudios de pornografía y de adicciones? Que alrededor de 2 meses podrían lograr así como ya bajar significativamente los índices de la visualización de la pornografía. La última pregunta, y creo que es esta hora. He escuchado que hay una correlación entre los que son violadores y asesinos sexuales con una adicción a la pornografía. ¿Cuánto de esto es verdad y qué se puede hacer para las nuevas generaciones? Ya, voy a responder con otra pregunta, porque creo que el taller y una de las cosas que hablamos responde esa pregunta. ¿Por qué creen ustedes? Ya no pusieron atención. ¿Vieron? No. Sociedad. Ah, dopamina, sí, po. Ahí tiene que ver con lo que dijo Freud. No porque Freud sea Freud, pero él fue uno de los primeros que lo comentó, de que nosotros nos construimos con nuestras primeras experiencias. Si yo me construyo con mis primeras experiencias y yo fui violado, por ejemplo, de chiquitito, de los, no sé, estoy hablando de chiquitito, primera infancia, 4, 5, 6 años, fui violado y nunca tuve una reparación como tal, se va a provocar, esto es súper cuático, porque es como que pasamos de víctima a victimario en un momento, como que cruzamos una línea y pasamos de víctima a victimario, que empezamos a tener satisfacción con ciertas formas sexuales aberrantes. Y esas yo soy las que mantengo hasta la adultez, y ahí es donde ya mi cerebro está, o sea, ya mi cerebro se transformó, y yo soy una persona con estos temas ya arraigados en mi cabeza. Y esas son las personas por lo general que violan, que son pedófilos. Los pedófilos en general tienen una historia de vida de maltrato sexual, que pasaron la línea de víctima a victimario como un mecanismo de defensa cerebral, pues como si no puedes contra ello, únetele. Aunque suene súper coloquial, pero en realidad cuando tú eres pequeño, ¿qué opción tienes? O sea, si no tienes ninguna otra opción, muchas veces el cerebro como que se defiende y finalmente empieza a disfrutar de aquello que a mí me daña. Pero es una falla cerebral. Por eso es tan difícil que un pedófilo se sane, porque sería hacer este proceso que en un adicto a la pornografía es de este porte, en ellos es gigante. Es un proceso mental, pero súper fuerte. Tenemos otra pregunta que es, ¿cómo se puede cambiar las expectativas que genera el porno desde un punto de vista social? Yo creo que tenemos que mirar al porno como lo que es. De hecho, si uno le pregunta a un niño, una niña, un niño de 14 años, ¿qué es una relación sexual? Lo más probable es que defina la pornografía, defina lo que vio en una película porno. Yo creo que tiene mucho que ver también con el ambiente en el que yo me he criado. Si yo estoy en un ambiente donde mis papás se besan, donde yo sé que mis papás se aman y tienen cierto afecto, después mi mamá o mi papá me va entregando mayor información y yo sé que ese afecto de beso y abrazo que yo veo en mis papás cuando están con la puerta cerrada se está concretando en una relación sexual,
claramente mi discurso frente a la sexualidad y a la pornografía va a ser muy distinto que el que vio a sus papás que jamás se besaron, pasaba una escena, no sé, media mostrando una pechuga a una niña en la tele y la cambiaban. O sea, es muy distinto como yo me determino en mi vida, como me han determinado, en el ambiente que yo estoy, como alguien que nunca se le habló, siempre fue prohibido y de repente se le mostró una película porno. ¿Se entiende? La No sé siguiente si me pregunta entienden. es, ay, están haciendo muchas preguntas, muy bien. Ya que sabemos cómo comienza la adicción, ¿cómo se comienza a dejar la adicción? Con el reconocimiento. El reconocimiento y un proceso terapéutico. Yo tengo que reconocer que tengo una adicción, tengo que reconocer que es una enfermedad y tengo que dejar de normalizarlo. Es como cualquier otra adicción, chiquillos, es como la adicción al alcohol, la adicción a cualquier otra adicción. No es es cualquier otra adicción. Si yo no reconozco que tengo un tema, si dejo de normalizarlo, es difícil que yo pueda hacer cambio. Al alcohólico, ¿por qué le cuesta dejar el alcohol? Porque normaliza muchas veces el alcohol, si no es para tanto, si me tomo una copita nomás. Pero mientras yo no toque fondo, y es lamentable porque el ser humano aprende a porrazo, mientras no toque fondo es difícil hacer los cambios. Yo conozco en mi vida como 2 personas que aprenden con el ejemplo del otro, que para mí es un don. Pero en general el ser humano aprende con el propio ejemplo. La siguiente pregunta es, ¿la pornografía igual nos condiciona a un pensamiento más machista y posesivo o es un mito? Claro que sí. Claro que sí. Hoy día hay una modificación un poco en la pornografía por el feminismo, porque las mujeres también han alzado la voz con respecto a que también tienen deseo sexual. Pero en general, obviamente todo lo que estamos hablando en general. Hay excepciones en todos los casos. Pero en general, en una película porno hay mucha sumisión con respecto a la mujer. La mujer es como un... De hecho, hay una estadística, y disculpe que sea tan directa, pero hay una estadística que no la puse acá, pero la leí, que hablaba de las posiciones sexuales. Y la posición sexual que más se ve en las pornografías es la posición de perrito. Y esa posición es animalesca. O sea, sin decir que les guste o no les guste, no quiero entrar en eso, pero la posición en sí es un animal donde tiene relaciones con algo que está agachado, no hay contacto. Y es una de las posiciones que más se presenta en las películas pornográficas o en el porno en general. ¿Existe una relación entre el homosexualismo y el haber sido violado en la infancia en un caso de hombre a hombre? Yo creo eso da para otra cosa, da para otro taller. No, prefiero reservarme la Ya. respuesta a esa pregunta porque igual es súper contingente y creo que hay que ver muchas otras aristas. Nicolás Mondaca quiere hacer una pregunta. Sí, sí, es que no sé cómo se levanta la mano, disculpen. Básicamente era dar como un contexto de lo que la expositora Brenda nos dice, por ejemplo. Dejar la pornografía como ya dejar de consumir pornografía, va con el reconocimiento y con ya literalmente como dejar en un proceso de dejar de verla. Pero a nivel personal, por ejemplo, a mí me tocó trabajar por una parte lo que era dejar la pornografía y por otra parte el autosatisfacerse con la masturbación. Tuve que trabajarla como partes por separado. Primero pude dejar una, después con más trabajo pude dejar la otra. No sé si yo lo hice, gracias a Dios, hoy en día, bien, gracias a Dios, con lucha constante igual cada día, pero no sé si pude haberlo hecho quizás de forma más pronta. Me demoré 3 años. Eh, no sé, algún tip para dejar uno u otro, o solamente todos como por separado, o en conjunto, disculpe. No sé, Nicolás. Yo creo que lo que pasa es que, mira, yo todo lo que pude enseñarle hoy día, chiquillos, chiquillas, es de libro y es según la experiencia, pero igual finalmente todas las situaciones son individuales. Yo no creo que la masturbación sea mala. Yo creo que la masturbación es algo natural, sobre todo bueno, no sobre todo, olviden esa palabra, pero en el hombre también, que tiene que ver con la irrigación sanguínea, con el ejercicio de la eyaculación, por eso en la adolescencia existen ¿cómo se le llama, chiquillo? Sueño mojado, sueño húmedo. Ninguno me dice que sí. Ya, ya. No todos me miran así, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque también hay un tema biológico. Sueño húmedos. Daniel, gracias. Hay un tema con la práctica. El cuerpo se empieza a preparar.
Yo creo que el tema es convertir las cosas en adicción. Cuando yo las convierto en adicción, algo pasa en mí. Algo a mí me desata que yo convierta las cosas en adicción. Por ejemplo, que yo me tome una copa de vino que sea alcohólica, ¿por qué tengo que estar alcoholizada para estar contenta, por ejemplo? ¿Hay una carencia a la base? ¿Por qué tengo que, no sé, si una persona se va a masturbar, ¿por qué tendría que masturbarse 4 o 5 veces en el día? No tiene nada más importante que hacer. ¿Qué está satisfaciendo? ¿Qué hay a la base? Esto igual, estamos hablando en general, pero igual hay que ver casos individuales, o sea, bien por Nicolás que logró sentirse hoy día bien cómodo y no sentirse prisionero de nada, pero es caso a caso. Los libros dicen que si yo me pongo las pilas como adicto a la pornografía, en 2 meses aproximadamente puedo tener resultados. Hay otros chicos que llevan años. Yo creo que ahí es caso a caso, no podría dar un tips que sea general para todos. ¿Puedo opinar algo? Fernando, Fernando, ¿quieres hacer una pregunta? Hola, hola, buenas. Bueno, primeramente da gracias porque bueno, nunca había visto el tema de la pornografía como desde esta perspectiva. Eh, bueno, delante estaban comentando de cómo poder salir. Bueno, no es algo fácil. Aquí, por ejemplo, un día aquí tuvimos reuniones con jóvenes y resulta que el tema que empezó a salir a la luz era el tema de la pornografía. ¿Y por qué se dio en ese tiempo y no como en una predicación? Resulta que con la pornografía da vergüenza comentarlo, da vergüenza hablarlo, da vergüenza buscar ayuda. Y la importancia de uno acercarse a un chico, pero no directamente, oye, tú consumes pornografía, sino que más que nada no llegas con esa intención de preguntarle, sino con la intención de disipularlo y ayudarlo en lo que uno más pueda aportar, entrar en la vida del otro. Y en el otro punto que igual quería tocar, bueno, en lo personal, yo sí siento que la masturbación no es, o sea, claro, puede verse como que es normal, pero yo hasta ahora igual me he hecho esa pregunta y yo no veo como un porcentaje de que una persona se pueda masturbar sin en su mente imaginarse una mujer, ¿me entiendes? O sea, masturbarse sin pensar en alguien, algo como que sea natural, excepto cuando hay como sueños mojados, ¿me entiendes? Cuando ya en los sueños lleva a una eyaculación, pero en la masturbación sí hay como un impulso, porque uno está despierto y uno igual empieza como a trabajar la mente para llegar al orgasmo, a la eyaculación. Eh, Eso quería comentar. Muchas gracias igual. Tengo que responder, ¿no? Lo que pasa es que, sí, perdón. Lo que pasa es que, bueno, esto siempre ocurre en los talleres, cuando uno habla de sexualidad, habla de pornografía, siempre las preguntas terminan como poniendo en jaque a la psicóloga en, ¿es bueno o es malo masturbarse? Y esas cosas ustedes pueden entender que en un contexto cristiano es muy difícil que yo las responda. No porque no tenga opinión, sino porque a mí me ha traído muchos problemas. Que la psicóloga dijo que era bueno masturbarse, entonces si ustedes quieren, yo le hacemos un taller en privado, no. Lo que pasa es que ustedes saben que es complejo nuestro ambiente desde ahí. Entonces yo les pido que no me digan que yo pongo una posición así como tan tajante porque yo también pertenezco a una iglesia y esto puede traer consecuencias. Yo sí creo que hay cosas que se satanizan, sí creo que hay cosas que se exacerban, sí creo que hay cosas que debían ser naturales y se convirtieron en antinaturales. Y por eso creo que es importante la educación y la enseñanza. Yo creo que con todo lo que hemos conversado, ustedes tienen más que claro lo que yo pienso y lo que yo creo que es sano. No digo que lo que yo creo deba ser lo que ustedes crean, pero sí aprendan, estudien. La información está, hay que buscarla.
hay que buscarla. Pero les pido así con mucho respeto, chiquillos, no me hagan esas preguntas como determinantes, porque es súper difícil para mí. A mí yo las quisiera contestar, pero me imagino que ustedes saben de más de alguien que se ha metido en problemas por dar una posición que fue después tomada de otra forma por los que estaban escuchando. Así que disculpen, pero debo ser honesta y con todas las otras preguntas ningún problema, pero les pido que no me pongan en esta situación. Ashley, ¿querías hacer una pregunta? No, quería hacer una acotación, pero prefiero que sigan con las preguntas. Ok. Eduardo Rojas pregunta, ¿la masturbación sin adicción es buena o es mala? ¿Y por qué? Creo que podemos hablar sobre ese tema. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Que no les dé vergüenza, esas son las instancias para que podamos compartir sobre este tema. Pero igual los felicito, han sido súper abiertos, chiquillas, chiquillos, ha sido súper grato estar con ustedes, porque realmente es un tema que cuesta y a mí me sorprende que puedan hablarlo así como abiertamente e incluso comentar su experiencia. Así que genial, yo creo que mientras más se vayan dando estos espacios, cada vez con más tranquilidad vamos a poder conversar también. ¿Alguien más le gustaría hacer una pregunta? ¿No? Ya, genial. Entonces, damos gracias a la profe Brenda por su tiempo, su dedicación, por explicarnos todo tan detalladamente. Queremos también terminar orando por usted, orando también por su ministerio, por donde trabaja. Yocho, ¿podrías orar para terminar el taller? Qué vergüenza. Sí, hoy. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por primeramente la oportunidad, Señor, y